Para iniciar entonces, primero agradecerle a todas las personas que ya se han venido conectando a nuestro evento. Ya tenemos más de 100 conectados. Agradecerles pues de nuevo desde la especialización en Dirección de Operaciones y Logística y desde el Warehousing Lab por aceptar la invitación que hacemos a nuestro ciclo de webinar en Logística y Administración de Cadena de Suministro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la planificación de la cadena de suministro guiada por la demanda, ¿sí? Y para eso, pues hoy tenemos invitado a un panelista, a quien le agradezco pues su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Su nombre es Juan Camilo Trujillo. Él es egresado ingeniero mecánico y especialista en producción de la Universidad de AFIT. Durante 25 años lideró el área de operaciones de varias compañías de manufactura, participando de forma exitosa en la alineación estratégica de dicha área, a la estrategia de la organización, mejorando los niveles de servicio y la rentabilidad del negocio. Juan Camilo es experto en Lean Manufacturing, TOC, MRP 1 y 2, de Madrid en MRP y en el despliegue estratégico al área de operaciones de estas metodologías. También es docente de cátedra en la Universidad de AFIT, es cofundador de la compañía UA Solutions, con la que ha realizado implementaciones en ambientes TOC, MRP 2 y Demand Driven en varias compañías industriales y de distribución en Colombia. Su último cargo fue vicepresidente de operaciones en la compañía de Empaques S.A. y pues en este momento se dedica en tiempo completo a UA Solutions como director ejecutivo. Juan Camilo. Mi nombre es Carlos Andrés Loaiza. Yo voy a estar acompañándolos el día de hoy como moderador de este espacio. Yo trabajo como formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab. Soy ingeniero de producción con magíster en ingeniería también de la Universidad de AFIT y me encuentro vinculado al grupo de investigación en gestión de producción y logística. De nuevo, pues agradecerles a todos por haber aceptado nuestra invitación y esperamos pues que este espacio sea bastante instructivo para todos ustedes. Algunas pues como recomendaciones antes de darle la palabra a Juan Camilo para hacer la interacción con las preguntas y con nuestro panelista lo vamos a hacer todo a través de nuestro chat y de PIR. La idea es pues que vayan formulando sus preguntas durante el webinar y al final vamos a tratar de darle respuestas, si no a todas, si en su mayoría las preguntas, ¿sí? De igual forma las pueden ir formulando a partir de este momento. De nuevo, pues les agradecemos a todos por haberse conectado, por aceptar nuestra invitación. Y no siendo más, Juan Camilo, te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación que tenemos desde el laboratorio. Tienes la palabra, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Voy aquí en este momento ya aquí a subir la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera contarles primero muy rápidamente que pues estoy bastante contento de estar acompañando aquí a la universidad porque pues hace unos buenos años comencé siendo ingeniero mecánico y después pasamos ya a comenzar ya a trabajar en diferentes partes en el tema de operaciones. De lo que vamos a comenzar a trabajar en este momento está muy influenciado y muy afectado pues por lo que Carlos, ¿ya te llegó la presentación en este momento o no? Ya subió aquí, espérate. No, señor. No ha subido. Aquí ya debe estar subiendo, es bastante pesadito. Sí, un segundo, que aquí está. Muy bien, entonces les voy a contar un poco, dice que es insuficiente, me voy a pasar entonces aquí más bien a compartir pantalla, listo, ok. En este sentido, vamos a conversar acerca de DMRP y el componente de DMRP realmente es algo que es un poco reciente. Aquí ya está la pantalla, espero que me cuenten si ya la están viendo en este momento. Sí, ya estamos viendo esta pantalla. Muy bien, perfecto. Entonces, actualmente, como les contaba Carlos, actualmente estamos en WA Solutions. Somos una compañía de consultoría y desarrollo de soluciones que nació en la operación. Somos afiliados del Demand Driven Institute y tenemos, pues, operamos bajo un software que es compliant. Pero vamos a hablar hoy
un poco y dar una introducción de lo que es DMRP, Demand Driven Material Requirement Planning. ¿Listo? Y vamos a hablar, el componente va a ser una primera parte que va a ser sobre los modelos guiados por la demanda, en este caso específico DMRP, y después vamos a hablar un poco hacia el final sobre cómo estos modelos han ayudado a las compañías hoy, sobre todo en estos momentos complejos, y hacia dónde va la planeación con estos puntos. Muy bien. Lo primero que quisiera comentar es que mucho de lo que son los modelos actuales de planeación nacieron con el MRP, que es la planeación de los recursos de materiales, que trajo tres componentes muy importantes, que es la planeación en time buckets y en fases de tiempo. Introdujo un componente muy importante que son la explosión de materiales o las BOMs y el componente de la planeación dependiente. Recordemos que hay dos tipos de planeación, que es la dependiente y la planeación independiente. Con el MRP surgió lo que era la planeación dependiente. ¿Qué beneficios tuvo este esquema de planeación? Pues primordialmente que fue la sincronización de los diferentes componentes, la reducción de inventarios y en su momento la importancia en lo que tenía que ver la generación de las prioridades. ¿Qué es importante en este momento? Que este fue concebido en la década del 50, fue codificado en la década del 60, fue comercializado en la década del 70 y para 1990 casi todas las diferentes compañías trabajaban con el MRP como su motor de planeación, pero realmente en los últimos 50 años no ha habido mayores cambios al respecto. Aunque se tenga este modelo de planeación, no sé si algunas de las personas que trabajan en planeación sufren de estos temas. Muchas empresas invierten un dinero muy importante en lo que son las diferentes herramientas de planeación y al final muchos de los planeadores terminan utilizando hojas de cálculo que en algún momento tienen problemas de escalabilidad, de capacidad y transferibilidad, pero también tienen muchos errores. Invierten y no se imaginan la cantidad de empresas que invierten un dinero muy importante en las últimas herramientas de planeación, ERPs, y al final pregunta uno y todos terminan planeando en hojas de Excel. Estos modelos fueron creados en la década del 60. ¿Y qué pasaba en la década del 60? Muchas de las cadenas de abastecimiento tenían una complejidad menor, los tiempos de tolerancia de los clientes eran mayores, los ciclos de vida de los productos eran menores, la customización era menor, la variedad de que se tenía en el portafolio eran portafolios mucho más estrechos, más pequeños, las partes muchas veces eran adquiridas localmente, eran cadenas de abastecimiento más cortas y también había una menor presión por tener inventarios. Hoy, e inclusive en este momento yo creo que muchas de estas condiciones están cambiando. La complejidad y vemos que cada vez más el mundo tiene una dependencia altísima de unas diversas fuentes de abastecimiento, los ciclos de vida de los productos son supremamente cortos, los clientes hoy tienen una tolerancia muy baja hacia estos productos, va a ser un componente absolutamente importante. ¿Eso a qué nos lleva? A que simplemente la forma y los modelos de planeación que fueron desarrollados en la década del 60, que llevan más de 50 años, muchos de ellos no han cambiado y muchos de ellos todavía se siguen llevando bajo ese mismo esquema. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el primer paper también que se generó sobre EOQ, Economical Order Quantity, fue desarrollado por los lados de 1914, 1920. O sea que mucha de esta tecnología sobre la cual se hace la planeación son modelos que ya llevan un tiempo y eran seguramente para otras condiciones. Aquí voy a hablar muy rápidamente de estos componentes y vamos a hablar sobre las características en la gestión del inventario. En la característica de la gestión del inventario, con todo lo anterior que teníamos o con lo que veníamos hablando anteriormente, los modelos de planeación actuales tienen una altísima dependencia del forecast, una altísima dependencia del forecast. Y tengamos mucho cuidado con esto que voy a hablar del forecast, porque aquí no estoy yendo en contra del forecast,
Solamente estoy poniendo 3 temas sobre la mesa. El primero es que todo forecast comience errado. Es más, siempre que nos referimos a un forecast hablamos del nivel de error del forecast. El segundo punto es que mientras más largo sea el rango, pues peor será el error, y mientras más detallado, más errado va a ser. Insisto, simplemente estoy hablando sobre estos 3 hechos del forecast, y cuando yo lo comparo o hablo con los estudiantes, en algún momento les pregunto, vamos a hacer el ejercicio. Primero vamos a tratar de seleccionar o tomar una decisión sobre el clima, y hablemos del clima el día de aquí a un año, de aquí a 6 meses, de aquí a 3 meses. Seguramente si decimos mañana puede que tengamos menor error, si hablamos de horas puede que tengamos menor error, pero si le ponemos aún más precisión sobre todo sobre una región geográfica específica, el error va a ser mayor. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 temas, los modelos tradicionales de planeación están basados y tienen un input muy importante sobre el tema del forecast, y sabemos que el forecast de entrada va a tener estos 3 elementos. Vamos a hablar de 2 de las posiciones claves que se deben tener en la gerencia o en la gestión del inventario. La primera tiene que ver con que muchas veces pareciera que el inventario se mantuviera en 2 posiciones. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas 2 posiciones en las que se mantiene el inventario? La primera es, o tenemos muy poco o tenemos mucho, ¿no es cierto? Esas son como las 2 posiciones como en las que se mantiene el inventario. Hay un punto en la mitad entre esos 2 momentos o entre esas 2 cantidades que debería ser el inventario óptimo. Esta gráfica o este elemento en el que estamos acá cobra muchísima relevancia, porque el mantener el inventario en ese rango óptimo es el que trae muchos de los beneficios de lo que estamos hablando anteriormente, y es poder, si tenemos el inventario en este rango, pues no vamos a tener unos excesos de capital de trabajo, y si tenemos un inventario en riesgo muy poco, vamos a estar seguramente teniendo elementos en los cuales vamos a estar afectando el capital de trabajo. En muchas compañías se presenta algo que se llama la distribución bimodal. ¿Qué es la distribución bimodal? Y se los cuento, que en muchísimas de las empresas con las que hemos trabajado, o inclusive muchos de los que han conectado a hacer estos análisis y empiezan a hacer un análisis adecuado de inventario, pareciera que el inventario estuviera primordialmente enfocado en estos 2 lados, y es o tengo muy poco o tengo mucho inventario. Y lo peor es que ese inventario, o con cada corrida del MRP o con cada decisión gerencial, oscila. ¿Y por qué decimos que con una decisión gerencial? En algunas empresas empieza a haber deterioro del nivel de servicio, y en los momentos en los que hay deterioro del nivel de servicio, pues una de las instrucciones gerenciales será: subamos las políticas de inventario, ¿no es cierto? Inmediatamente subimos las políticas de inventario, el sistema empieza a mejorar sus niveles de disponibilidad, pero a los meses empieza a levantar el financiero la mano y dice: señores, poseemos problemas, tenemos mucho capital de trabajo, empezamos a tener deterioro de mercancía, empezamos a entrar en obsolescencia. Entonces nuevamente se cambian otras de las políticas, y pareciera que estuviéramos oscilando también entre estos 2 puntos. Pero esto normalmente se presenta más o menos en el 90% de las empresas en las que gestionan o tienen inventarios en su sistema. ¿Qué efecto tiene esto en las empresas? En las empresas, por lo tanto, se presentan 3 tipos de situaciones. La primera, unos agotados crónicos. La segunda, exceso de inventario. Y la tercera, unos costos elevados de expeditar o desperdicios, haciendo cambios de referencia cuando no están planeados, o en algunos casos conocemos empresas en las cuales, sobre todo en retail, tienen en algunos casos inclusive un servicio que cruza o mantiene moviendo inventario entre una tienda u otra, o un punto de venta u otro, o tienen transportes que salen de forma expedita entre uno y otro lado para poder lograr las entregas. El problema, sin embargo, está un poco más allá. Todos conocen o han escuchado hablar del efecto látigo, en el cual
este efecto látigo, lo que pasa en muchos casos es que tenemos una demanda que es una demanda con una variabilidad mediana o baja, pero en la medida que nos vamos yendo hacia atrás, la distorsión, el efecto látigo empieza a incrementarse de forma significativa. Ese efecto látigo hace que en muchos casos, sobre todo por la forma de planeación, los que están en la parte trasera empiezan a recibir unos pedidos gigantes durante un tiempo, todos son carreras y para el otro mes no hay nada. Y así pareciera que se estuviera todo el tiempo la cadena de abastecimiento corriendo ante temas en los cuales se generan una serie de cambios y que los pone a todos a tener capacidad, inventarios agotados. Eh, eh, si ustedes, por ejemplo, vieran, ahorita hay un tema en el cual obviamente generó muchísimo más pánico que el de la cuenta, yo quisiera que se imaginaran, por ejemplo, lo que llamamos la demanda que es inelástica. Todos vimos las fotos de lo que pasó y las imágenes de lo que pasaba en los centros comerciales ahorita con la compra del papel higiénico, ¿no es cierto? Al final, la gente entró en pánico, hizo unos consumos absolutamente importantes y eso enloqueció completamente a la cadena. Realmente la demanda final no sufrió un efecto. Obviamente los consumidores en algún momento acapararon, pero me imagino que eso tuvo unas implicaciones hacia atrás gigantes y distorsiones hacia atrás con todo lo que estaba pasando. Igual pasa cuando hay elementos en los cuales empieza a haber problemas del proveedor y por lo tanto esos efectos empiezan a irse hacia el otro lado. Ese efecto, el efecto látigo, por lo tanto, genera una gran cantidad de variabilidad en la cadena de abastecimiento y mientras más partes, mientras más componentes se tengan, es peor el efecto. Muy bien, que normalmente, ¿por qué en las cadenas de abastecimiento se da y se genera este tipo de variabilidad? Hay unos componentes en los cuales los materiales no están disponibles en el tiempo necesario. Vamos a ver el por qué se da esto. Normalmente hay 4 características que pueden explicar este efecto. La primera es la que hablamos ahorita y es que se utilizan señales de forma primaria tienen error y es que se utilizan el forecast. O sea, y aquí hay algo y voy a insistir mucho en esto. Por favor, no tomen algo en lo cual yo estoy diciendo que los forecasts se van a dejar de usar. Lo que estoy diciendo acá es que el forecast, al utilizarse como una señal primaria de planeación, estamos partiendo de una señal que tiene errores que cumple con, con 3 temas que son, primero arranca con un error, mientras más lejos más error y mientras más detallado más error. El segundo elemento es que utilizamos señales latentes. ¿Qué son las señales latentes? Primero, que las demandas, los consumos de muchos de los productos son diarios, o sea, las ventas son diarias, todo el tiempo está abierta la caja registradora, pero por alguna razón, que pues obviamente muchas veces porque está asociado a la planeación o por los mismos ciclos de planeación, todo lo que tiene que ver con los ciclos de planeación, hace un tiempo eran mensuales y ahora muchos de ellos son semanales. En algunos casos, por ejemplo, cada que yo tengo que hacer una planeación semanal o tengo que hacer una planeación mensual, pues en ese caso, pues yo estoy teniendo una demanda que es de este estilo, pero yo estoy resumiendo todas esas demandas, lo estoy mirando contra el forecast y estoy lanzando una sola orden con esa latencia. Entonces es como si la cadena de abastecimiento después de mí, que viene con esto, lo que está sintiendo es ese latido de acuerdo a la latencia que está asociada a la planeación que estoy teniendo. Mientras menos frecuente sea la planeación, más latente va a ser la señal. ¿Listo? Por ejemplo, hay empresas que son distribuidoras y compran a una gran cantidad de proveedores, entonces seguramente les será muy difícil que una vez a la semana yo esté negociando o revisando los pedidos de 80 proveedores o 90 proveedores. Entonces a veces consolidan y dicen, no, yo voy a hacer la compra de este proveedor una vez al mes. Resulta que tienen las ventas de sus productos de esta forma, pero hacen la planeación una vez al mes. Entonces, el que está atrás
está resumiendo y solamente está recibiendo durante todo el mes, está así, y cuando le llega el pedido empieza a sentir la latencia. Eso es a lo que se refiere ese componente. El otro es que hay señales sobresimplificadas. Los MRPs fueron diseñados para planear entornos complejos y sincronizar diferentes líneas y diferentes puntos. Muchas veces las empresas utilizan el MRP solamente para comprar y el resto de las señales en producción quitan mucho de los temas que son las señales de planeación y terminan simplemente teniendo unas listas de materiales aplanadas para generar las órdenes de producción. Eso es a lo que se refiere señales sobresimplificadas. Me acuerdo que en muchos casos cuando se están montando modelos Lean o en algún momento de teoría de las restricciones, esos dos temas no conversaban muy bien y lo que se utilizan son listas de materiales aplanadas simplemente para poder tener unas señales más simples y poder hacer una planeación un poco más simple. Eso también tiene un efecto porque no da todas las señales que se requieren, que son las que entrega un MRP. El otro es que obtengo señales que son conflictivas. Y ahora vamos a ver el por qué y cuáles son esas señales conflictivas que estamos recibiendo. Muchas veces en planeación se utilizan casi siempre las señales asociadas al due date, pero en muchas veces no necesariamente esas son las señales adecuadas. ¿Por qué? Porque puede que, por ejemplo, yo tenga un inventario que está a punto de agotarse y tenga una orden de compra que está asociado a ese inventario que se va a agotar. El due date, la orden yo la acabo de colocar y el proveedor está dentro de su lista, pero el agotado, yo estoy prácticamente a punto de agotarme. Entonces, en muchas veces, cuando esto pasa, en las empresas de planeación, ignoran o se brincan lo que son los modelos de planeación y empiezan a generar otro tipo de señales que son los diferentes niveles de la urgencia. Esto es urgente, es muy urgente, es súper urgente y esto lo mandó el gerente, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando uno está en planeación, a veces no entiende realmente cuáles son las urgencias. Entonces empiezan a surgir otros esquemas distintos para poder garantizar la urgencia. ¿Listo? Si nosotros, y aquí viene uno de los temas en los cuales hoy hay un camino en el cual, y tampoco voy en contra de esto, ahorita con todo el tema de Machine Learning, con todo el tema de Big Data, se ha estado trabajando en un camino también y es, hombre, si el problema es el forecast, por lo tanto entonces, pues tengamos un mejor forecast, ¿no es cierto? Hombre, ese es un muy buen camino, pero no necesariamente soluciona el problema del efecto látigo o el efecto bullwhip. ¿Listo? Muy bien. Hay otro componente en el cual hay que entender también que mucho de lo que es el modelo de MRP, también las empresas que trabajan alrededor del MRP no logran muchas veces sincronizar los planes. ¿Listo? Y eso hace que en muchas ocasiones, como les digo, se tienen MRPs con las cuales se generan las órdenes, quienes tienen a veces SAP u otros sistemas simplemente toman las órdenes previsionales, las bajan a otro modelo y toman otras decisiones basadas en otros temas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces sincronizar todos estos planes no es tan fácil. Muy bien, ¿qué es DDMRP y cuándo surgió DDMRP? DDMRP fue articulado en el 2011, ¿no es cierto? Y realmente se basa en estos elementos y como lo dicen, se monta sobre los hombros de gigantes y estos hombros de gigantes son el MRP, es el DRP, la planeación de los recursos de distribución, modelos Lean de teoría de las restricciones, Six Sigma y es un modelo que es innovador. Realmente se centra en los elementos de posicionar, proteger y jalar. ¿Listo? Son 5 pasos sobre los que se concentra la metodología. Y voy a hacer énfasis ahorita también más adelante, voy a mostrarles otro slide en el cual realmente DDMRP es solamente un pedazo de todo un modelo adaptativo más grande. ¿Listo? En el caso de DDMRP son 5 pasos que son posicionar, proteger y jalar, que están repartidos en este. En posicionar, el primer paso es el posicionamiento estratégico del inventario. En proteger tenemos 2 elementos que son los perfiles y niveles de los buffers y los ajustes dinámicos. Cuando
presentamos esto, o a veces cuando se presenta este tipo de cosas, las personas a veces hacen el clic, y vamos a verlo un poco más adelante cuando veamos los diferentes niveles de los buffers, con min-max, ¿no es cierto? Entonces pueden decir, sí, claro, en perfiles y niveles, uno puede decir que tiene entonces un stock de seguridad, tiene un punto de reorden y tiene un máximo. Hay una similitud, pero no necesariamente lo mismo, porque aquí hay dos temas que son muy importantes, y es que los perfiles y niveles de buffers están asociados para cada uno de los diferentes productos, y los ajustes dinámicos tienen en cuenta el pasado, el futuro u otro tipo de condiciones. En el modelo pool tenemos la planeación demand driven, y el paso quinto es la ejecución visible y colaborativa. Muy bien. Vamos y voy a desarrollar este completo. Listo. Simplemente voy a hablar muy rápidamente de este tema, simplemente para resumir en algo de lo que ya hemos hablado. Primero, el utilizar buckets semanales de planeación, aplanar las listas de materiales. Estos dos elementos generan nerviosismo. Muchas veces nosotros cargamos el MRP inicial con forecast o con los pronósticos, y la realidad es que la demanda empieza a tener cambios porque la demanda es distinta al forecast, y por lo tanto continuamente tengo que estar haciendo cambios o ajustes a la planeación, y eso es lo que genera este nerviosismo. ¿Listo? El otro componente que está aquí más abajo, que es otra de las bases sobre el MRP, es que el MRP trata todo como dependiente. Eso lo voy a desarrollar un poco más adelante. ¿En qué consiste entonces el primer paso? El primer paso consiste en posicionar y poner buffers, romper la variabilidad a un punto de desacople, y ese punto de desacople lo que genera es que rompe el proceso en toda la mitad. Voy a explicarles un poco más sobre esto. Hace unos años estuvimos trabajando con una empresa distribuidora de alimentos muy importante de Colombia, en el cual ellos tenían o tienen unos más o menos 30 y pico centros de distribución a nivel Colombia, con un modelo de planeación muy interesante, con todas las herramientas de un ERP avanzado, en el cual su forma de trabajo es que cargaban todo lo que eran los forecasts o los pronósticos de un trabajo muy juicioso, detallado, inclusive llevado a nivel de semana, en el cual para cada uno de los diferentes centros de distribución y cada uno de los diferentes productos tenían definido todo lo que eran las políticas de inventarios a nivel de cada uno de los diferentes códigos. Se generan el forecast a nivel de cada uno de los diferentes nodos, de los centros de distribución. Se cruza eso contra las políticas independientes de cada uno de los diferentes productos, y se hace el DRP, que es como el MRP en una cadena de distribución. Empiezo a generar las necesidades desde el último nodo hasta el primer nodo. Y así voy haciendo DRP, bajo con las diferentes políticas, llego hasta la bodega central. Eh, es una empresa con unos niveles elevados de madurez, con un elevado nivel de madurez en lo que tenía que ver con el proceso de planeación. Yo cargo el forecast, cargo el pronóstico, se lo cruzo contra políticas de inventario que no se revisan, se revisan trimestralmente, máximo mensualmente, se cargan, y cuando yo estoy basando en el forecast contra estas políticas, lo único que yo estoy haciendo es que eso implica que yo hago un empuje dependiendo de las políticas hacia los nodos, esperando lo que va a pasar contra el forecast, pero muchas veces la demanda real no se comporta de la misma forma. Entonces, a veces lo que está pasando es que tengo que montar en algunos casos mecanismos de monitoreo para estar verificando si el forecast está cumpliendo, y volver a terminar de ajustar lo que está pasando. ¿Qué hicimos en ese negocio? En ese negocio se pusieron buffers como estos que están acá en cada uno de los diferentes nodos. El forecast o el pronóstico sirve para verificar si el dimensionamiento del forecast es el adecuado, pero cada uno de estos forecasts realmente responde contra la demanda real. Es decir, que si no llega la necesidad que está, pues simplemente él no dispara un requerimiento hacia atrás. Eso inmediatamente lo que hace es que él corta la variabilidad, y si no tengo en este caso una demanda, o la demanda es distinta, pues simplemente no paso eso hacia atrás. Ese es el efecto del desacople que estoy teniendo en este punto. ¿Listo? ¿Qué efectos también tiene esto? Para tener el ejercicio que les había hablado ahorita, pues yo tengo que hacer un ejercicio completamente escalonado y completo.
tengo que arrancar desde el forecast, tengo que correr el DRP, tengo que correr el MP, tengo que revisar el MPS, tengo que correr el MRP, tengo que hacer toda la revisión completa de todo. En este caso, simplemente los horizontes de planeación cambian. Si yo estoy en mi bodega central o en la bodega de la planta, yo simplemente miro hacia adelante y miro cuáles son los buffers que están más adelante y los repongo. Yo solamente tengo que mirar hacia adelante un punto y hacia atrás un punto, no más, no tengo que estar cortando. Eso hace que los horizontes de... Aquí hay 6 criterios, voy a pasar muy rápido con ellos, con los cuales se determina dónde empezar ese tiempo. Juan, qué pena, se te está entrecortando un poquito el micrófono. No sé si de pronto podría repetir la parte que estabas, lo que con respecto. Ok, muy bien. ¿Ahí me escuchas bien, Carlos? Sí, sí, ya Juan, sí, ya sí te escucha bien. Ok, perfecto. Muy bien. ¿En qué parte se me cortó? ¿Aquí o en el anterior? Comenzando la siguiente. Esta, listo, perfecto. Hay seis componentes, seis elementos en los cuales se define el posicionamiento del inventario. El primero es la tolerancia del cliente. El segundo es el tiempo de mercado potencial, es decir, si yo voy a ingresar, a hacer unas entregas más rápidas que la competencia, pero teniendo siempre ventajas en el precio. Otro muy importante es la visibilidad que tengo de mis pedidos. Si yo tengo una visibilidad de 15 días hacia adelante de pedidos que me están ingresando y yo tengo hacia atrás un back, el proceso anterior me entrega en una semana, posiblemente tengo menos presión sobre tener posicionado inventario. Mientras que si yo tengo, como en muchos casos del retail o en muchos casos productos que tengo tiempos de entrega muy cortos o inclusive no los conozco porque estoy atendiendo clientes y mi lista hacia atrás es más largo, pues tendré que posicionar inventario. La variabilidad externa, que puede ser de la demanda o del abastecimiento, y estos dos elementos están asociados primordialmente a producción, que son todo lo que tiene que ver con flexibilidad del inventario, y flexibilidad del inventario es si hay inventario que es común para diferentes productos terminados. Y el otro tiene que ver con el concepto que viene muy desde teoría de las restricciones, y es proteger la restricción o proteger un proceso crítico. Estos son 6 elementos que se deben considerar para responder la primera pregunta, que es el dónde poner el inventario. Cuando les hablo ahorita de que MRP considera todo dependiente, es que el MRP, el DRP, MRP, amarra y conecta todos los diferentes procesos y amarra todo lo que son las órdenes. Y para usted correr el MRP, después de que usted corre el MRP, pues obviamente los planeadores tienen que entrar a ver cuáles fueron los diferentes impactos que tuvo y empezar a hacer todos los ajustes con las 3 hermosas frases que tiene, que son adelante, atrás o cancele, para empezar a ver el impacto que tengo dentro de la planeación. Con DDMRP, cuando yo pongo, inclusive esto también aplica para teoría de las restricciones o cuando tengo puntos de desacople, aquí hay momentos en los cuales se corta, se interrumpe y por lo tanto esto genera puntos de independencia en estos diferentes temas. Esto también corta los diferentes horizontes de planeación. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa local de chocolates puso algunos de sus puntos de desacople en una parte que es la de licor de cacao. ¿Por qué el licor de cacao? Porque ese es un componente que es común para una gran cantidad de productos terminados. Al poner este punto de desacople de licor de cacao, pues inmediatamente se parte la planeación en dos. Quienes están en el proceso posterior al licor de cacao, pues simplemente se devuelven, encuentran el licor de cacao, se terminan de procesar y entregan. Quienes están hacia atrás del licor de cacao, pues simplemente están viendo el inventario de licor de cacao. En la última empresa en la que yo trabajé antes de retirarme, que es una empresa de empaques de polipropileno, existen puntos de desacople en el material sin imprimir, en la tela sin imprimir. En ese punto, por ejemplo, para algunos clientes, desde ahí pudieron montar una estrategia de entrega rápida a los clientes, porque no tiene que arrancar desde el proceso inicial, sino que simplemente se toma la tela o la tela sin imprimir, parte desde ahí, se imprime y se entrega. Se puede montar una estrategia print to order. Si eso implica que monta o quiebra lo que es la programación. El MRP tradicional no está diseñado
para estar desacoplado, sino que considera todo dependiente. Por eso a veces las planeaciones del MRP, en muchos casos, si uno le dijera vamos a hacer planeaciones diarias con el MRP o vamos a hacer varias corridas del MRP al día, muchas veces los planeadores no están en capacidad de estar mirando cuáles son todas las sugerencias o todos los impactos que va a tener dentro del MRP. El segundo paso, que son los perfiles y niveles, es definir 3 zonas dentro del buffer, 3 zonas que esas zonas están definidas por la combinación de estos elementos. Los buffers, algunos podrían decir que tienen una correlación contra lo que son stock de seguridad, punto de reorden y máximo, pero tienen otros componentes adicionales y no necesariamente es eso. ¿Cuáles son los puntos? La zona roja es la seguridad, la zona amarilla es la cobertura primaria y la zona verde es la frecuencia y tamaño de la orden. ¿Cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para calcular el tamaño de un buffer? El tipo de producto, y el tipo de producto no es lo mismo un producto que es distribuido, no es lo mismo un producto que es manufacturado, intermedio en la planta o comprado. La categoría de listing, la categoría de variabilidad, el listing del producto, el mínimo negociado, lote de producción o lote de compra, si es un producto distribuido, y algo que es muy importante que es el consumo promedio diario. La combinación de todos estos elementos hace que para cada SKU se tenga un tamaño. Un cliente nuestro de la ciudad de Cali, de una empresa de manufactura y de venta de productos de moda, estoy autorizado para decir el nombre, estoy hablando de Estudio F. Estudio F en cada una de sus diferentes tiendas puede tener aproximadamente más de 10.000 SKUs, SKUs en la combinación de referencia, talla, color. Y al mismo tiempo, como ustedes saben que es moda de mujeres, pues puedo tener colecciones que están ingresando, saliendo, puedo otras que están ahí todo el tiempo en el portafolio. La combinación de todos esos elementos hace que más o menos hoy se estén monitoreando unos 3,5 millones de amortiguadores o de buffers. Y para cada uno de esos que les estoy comentando, referencia, talla, color, habrá una posición de estas. Eso hace que, a diferencia de la política, de muchas veces de las políticas en las que uno define, la política para este producto es tantos días de inventario y lo compara o contra la historia o contra el forecast, aquí hay muchas más condiciones que llevan a que por cada uno de los SKUs estos elementos nos lleven a tener componentes mucho más adecuados a esto. Cuando les hablaba ahorita del forecast, miremos que aquí dentro de este ejercicio yo puedo tener en cuenta o el forecast o la data histórica, pero hay un componente muy importante. El forecast, y lo voy a decir como la canción, despacito, el forecast no es el mecanismo primario de planeación. El forecast es un elemento que nos sirve para dimensionar el buffer, es decir, para prepararnos para una demanda, pero no necesariamente es el trigger o es el disparador de la orden. Entonces, estos componentes que están acá hacen que para cada uno de los diferentes componentes se dé esto. El MRP inicialmente, cuando fue diseñado en la década del 50, no fue diseñado para gestionar ni para gerenciar inventarios. Fue una excelente calculadora para hacer esa explosión de materiales y combinar todos los elementos. El MRP al final siempre netea cero. ¿Qué significa que siempre netea cero? Seguridad. Él siempre en algún momento va a llevarlo para que ese producto llegue a ese stock de seguridad que usted le definió dentro del nivel de seguridad. Por lo tanto, el MRP o un buffer no es un stock de seguridad. El MRP, el BDMRP, cumple con todos esos objetivos. Primero, genera lo que es señales y señales muy importantes de seguridad y da las prioridades, apaga los incendios y absorbe la variabilidad dentro de lo que estamos hablando. Hola. Juan Camilo, qué pena, se te cortó ahí en esa última parte, qué pena. Ok, gracias Carlos. En este componente, un segundito, hago aquí un chequeo de velocidad a ver si es que estoy teniendo problemas de internet. En este componente, a ver, no, estoy bien acá, listo. En este componente tenemos lo que es el buffer, cumple con varios objetivos que son, nos da señales
nos da señales muy importantes sobre lo que tiene que ver el estado del buffer, genera señales también para dar priorización y absorbe la variabilidad de la cadena de abastecimiento en ambos lados, tanto de la demanda como del abastecimiento. Muy bien, el tercer paso, y aquí hay un cambio también importante en lo que son las políticas de inventario, es que se ajustan dinámicamente. Pueden ser ajustes recalculados o históricos, y aquí hay una palabra importante que es el ADU o CPD, consumo promedio diario, y también yo puedo empezar a prepararme hacia futuro. Por ejemplo, empresas que van a tener una estación o que van a tener una situación especial en la cual prevén que haya una mayor demanda, eso hace que yo, mediante el forecast, analizando el pronóstico, lo que se viene hacia adelante, puedo preparar mi buffer para estarme ajustando hacia eso. ¿Qué diferencia hay crítica? Primero, que muchas de las políticas de inventarios o de los puntos de reorden no son dinámicos. Y otro componente es que muchas veces les es difícil estar mirando hacia futuro. No es tan fácil con eso poder ingresar esos elementos dentro de sus políticas de inventario. El buffer puede estar, dependiendo cómo se parametrice, mirando las dos. El cuarto punto, y aquí hay un cambio muy importante, y en esto he venido insistiendo, es que el forecast no es el mecanismo primario de planeación. En DDMRP, el mecanismo primario de planeación son las órdenes de venta, son los pedidos y es el estatus de la demanda real. Eso significa que los pedidos y la demanda real es completamente precisa. Las órdenes planeadas o las órdenes que estamos basando desde un forecast no son tan precisas. ¿Dónde queda entonces el forecast? El forecast nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a planear y en muchos casos es el adecuado cuando tenemos lead time largos. Esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para entornos de compras. Necesitamos unas señales de más largo plazo para poder prepararnos. Y cuando necesitamos estar analizando que el pasado va a ser distinto al futuro, pero no es la señal primaria de planeación. Muy bien. ¿Qué se tiene dentro de este cuarto elemento? En este cuarto elemento tenemos algo que se llama la ecuación de flujo neto. La ecuación de flujo neto tiene tres elementos que son muy importantes. El primero es qué es lo que tengo en el piso, que es el on-hand, el disponible, qué viene en camino, que son las órdenes abiertas, y lo que viene en camino es que estoy monitoreando todo el tiempo las órdenes de tránsito, las órdenes de producción y las órdenes de compra. ¿Y qué es relevante del futuro? ¿No es cierto? Que normalmente es qué órdenes de venta tengo vencidas, que tengo que despachar hoy y cuáles pedidos futuros me ponen en riesgo. Esos son los elementos que tengo que tener en cuenta y esto se hace todos los días. Otra cosa que les iba a comentar sobre los ajustes dinámicos, que es el paso anterior, es que los ajustes dinámicos se hacen todos los días se recalculan, todos los días se recalculan, todos los días se está viendo cuáles son los niveles. Podría uno comparar con decir que todos los días se está revisando sus políticas de inventario. Muy bien. Voy a mostrarle aquí muy rápidamente qué entra dentro de lo que es un esquema de planeación bajo DDMRP. Normalmente, dentro de la visual de lo que estaría teniendo un planeador, es que todo el tiempo debe ver cuáles son las órdenes abiertas que vienen hacia el buffer, cuál es la zona roja, que es la que me protege, cuál es la zona amarilla, que es la zona de cobertura para el list time, y cuál es la zona verde, que es la cantidad que debo estar pidiendo. Y aquí es muy importante entender que esta zona verde está afectada no solamente por los mínimos, sino que también yo la puedo parametrizar con la frecuencia con la que deseo que se generen las órdenes. ¿Qué mira hacia adelante? Debe estar viendo también, como les cuento, las demandas que vienen hacia futuro y los pedidos que tengo pendiente. Después de hacer este ejercicio para todos y cada uno de los SKUs donde miro qué inventario tengo, qué viene en camino y cuál es la demanda futura relevante, tomo la decisión y voy haciendo pues como lo que son mis procesos de planeación. Después de estar haciendo los ejercicios de planeación, normalmente lo que pasa es que yo empiezo a tener dos evaluaciones. Una es una evaluación asociada a la planeación, que es la que está asociada al flujo neto, y una evaluación asociada al inventario real. Y dependiendo del análisis de estas dos historias, yo tomo también decisiones gerenciales y vuelvo otra vez a recomponer los buffers.
Hay un cambio también significativo que está en el paso cuarto, que es lo que se llama la explosión desacoplada. ¿En qué consiste la explosión desacoplada? Voy a pasar a este punto. En la explosión desacoplada tenemos tenemos una diferencia muy importante en el MRP. Recuerden que estábamos hablando que el MRP explosiona todos los componentes y llega hasta el final con todo lo que son estos componentes. La explosión desacoplada, lo que hace, a diferencia del MRP, es que donde tengo puntos intermedios de inventario, él para ahí y vuelve y hace otra vez la ecuación de flujo neto. Ese es un cambio no menor, porque esos puntos de desacople intermedio en la lista de materiales hace que frene también la variabilidad y hace que quienes están planeando, por ejemplo, como les contaba ahorita, partan lo que son los diferentes entornos. Vamos a poner el ejemplo ahorita de la compañía de empaques. Supongamos que aquí hay un punto intermedio en el cual tengo una tela para sacos de polipropileno en los cuales yo de ahí debo imprimir. Pues si yo vengo desde esta explosión de productos terminados y llego hasta este punto y tengo un inventario suficiente en este punto dentro de las características definidas del buffer, hasta ahí llega la explosión. Y simplemente quienes están atrás, pues están monitoreando cómo están los niveles de inventario que hay acá. Eso significa que en este caso yo tendría, acá hay una explosión, esta es otra explosión, esta es otra explosión y esta es otra explosión, completamente independientes. E inclusive después dentro de la programación generaría unas prioridades relevantes distintas para cada uno de esos nodos. Lo que muchas veces tienen que hacer las empresas en este caso es generar todo el MRP, a veces empezar a ver las señales que salen de cada uno de estos diferentes puntos, empezar a ver los impactos, o simplemente bajar las previsionales que me están generando cada uno de estos temas, bajarlos a un Excel y tratar de armar otra vez. Algunas empresas encuentran algo difícil la sincronización de estas órdenes aquí en la mitad y terminan utilizando la explosión solamente para las compras y haciendo el resto de la planeación en Excel aquí en la mitad. Muy bien. El quinto paso es un paso supremamente importante. ¿Y cuál es el cambio? Recordemos que muchas veces los modelos de planeación que están basados en el due date o en la fecha de entrega, pues muchas veces no nos dan las señales adecuadas. Cuando pasamos a un modelo basado en esto, normalmente priorizamos primero por el color y después por el porcentaje. Miren, el tema del color, uno no se imagina el impacto que tiene en la gente. Las empresas que ya logran una madurez trabajando con buffers y con priorización por parte de colores, inclusive cambian su lenguaje. En muchos casos, los planeadores ingresan y quienes están ejecutando arrancan inicialmente y dicen, vamos a mirar primero cuáles son las órdenes en rojo. Eso le genera un nivel de prioridad muy alto. Miremos, por ejemplo, esta orden que es la de la orden 12401. Si yo estuviera en este caso, la orden 12401 es una orden que para mí no sería prioritaria. Pues la primera sería este. Pero si yo cambio hacia este otro esquema, pues simplemente me doy cuenta que esta orden le queda el 12% del stock, le queda el 12% de la seguridad que tengo en este momento ajustada. Así que independiente de la fecha con la cual está aquí en el due date, esta orden tiene muchísima más prioridad. Si todo el resto de las personas que están en la planta tienen esta misma o inclusive en las diferentes partes tienen este mismo esquema, bajo este esquema yo le tendría que poner y estar llamando, preguntando, poniendo un correo, poniendo un resaltador amarillo, poniendo un resaltador rojo, pidiendo ayuda y pidiendo algo de una de las palabras que más se utiliza en planeación y es, ay, colabóreme, ¿no es cierto? Mire, ayúdeme. En este caso, simplemente la señal roja con porcentaje da una señal de ejecución y de priorización mucho más fácil. Este tipo de cosas hacen que la bimodalidad, con muchos otros temas que pues obviamente están asociados a la metodología, hacen que los rangos, que el inventario se lleve hacia un rango óptimo. ¿Qué beneficios hay probados sobre esto? Realmente muchas de las empresas, hola. Juan, se te acaba de cortar justamente ahí cuando estabas terminando ahí de explicar En la esta. bimodalidad. Sí, señor. Sí, en la última parte. La Dale. última frase. Muy bien. Entonces, en muchos casos, un poco sobre eso también más adelante, hay elementos en los cuales las empresas han logrado recortan los lead time, como les contaba ahorita, porque tienen
entienden, y esto es absolutamente importante porque en DDMRP y la forma es muy para el resto de la cadena, lotes de compra, lotes de traslado, lotes de zonas, hacer una visual distinta. Juan, no, qué pena. Es que esta última se te entrecortó casi que toda. Si quieres revisa A bien ver, tu conexión. voy a comentarlo, voy a verificar. ¿Ahí me escuchas bien, Carlos, o no? Sí, sí, aquí te estoy escuchando bien, pero casi que toda esta última se te escuchó súper entrecortado. Listo. Entonces voy a mirar de pronto aquí qué puede estar pasando. No creo que esté aquí con esto. Muy bien. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, 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 te Muy escucha bien. súper. Entonces, algunos de estos beneficios que se han tenido son el mejoras en nivel de servicio, recortar el lead time. Hay un tema muy importante y es el que realmente enfoca a la organización en tener las cantidades adecuadas de inventario, reducción de inventario, baja la expeditación. Pero voy a hacer énfasis en esto y voy a hacer énfasis en esto. Miren, eh, yo vengo de trabajar del área de operaciones durante muchos años, inclusive antes de meterme en este tema de DMRP, trabajando en el área de operaciones, liderando un área de operaciones, le invertí mucho tiempo a temas en los cuales había algoritmos de optimización. Le invertí muchísimo tiempo, por ejemplo, a montar un MRP con todas las cosas en una empresa. Y después de estar batallando en lograr que todo el mundo esté montado en eso, me di cuenta que si la gente no lo entiende, no lo opera. Y, y llegué también a otra conclusión, y es que mientras más sencillo, más intuitivo y más fácil sea, la gente más fácil lo adopta y se sincroniza con él. Voy a decir un tema, y es que a veces los que somos ingenieros nos encanta la complejidad. Y nos encanta, por ejemplo, ahorita estamos enamorados de los algoritmos de aprendizaje y otro tipo de cosas, modelos muy chéveres, pero a veces si eso hace la corrida y entrega algo en lo cual nosotros no entendemos, y si el planeador no lo entiende, les garantizo que no lo van a usar. A veces algo que sea más simple, a veces algo que sea fácil de interpretar, y que sea fácil de interpretar por todos, hace que se sincronice mucho más sencillo. Esto está asociado, y pueden encontrar en algunos casos, si quieren conocer más, en el demanddriveninstitute.com van a encontrar más casos y más información. Y también, si quieren, nos pueden escribir a info@wasolutions.co y con mucho gusto también les podemos compartir más información. Yo les quería terminar, y quisiera hacer aquí un debate sobre estos puntos, porque aquí sí voy a hablar algo sobre lo que ha sido la experiencia. Aquí ya estamos acabando el tiempo, voy a terminar con un tema y abrimos aquí voy a cerrar con dos temitas. Y es, miren, esto matemáticamente es muy fácil, realmente es muy simple, pero esto requiere de varios elementos. Lo primero, tiene que tener apoyo gerencial, tiene que tener apoyo gerencial. Segundo, tiene que tener un entendimiento de la metodología y de la gente. Esto no puede ver como algo mecánico, no puede ser solamente de la persona de planeación que lo está haciendo. Esto cambia la forma como la gente opera. Tercero, tiene también, y aquí hay un componente en el cual hay que empezar a trabajar, y es que cambia la forma como se mide el costo. Las empresas que son absolutamente obsesionadas con el costo, el componente cambia, y hay que empezar también a hacer un paso de lavado cerebral. Pero esto tiene muchísimo más de gestión de cambio que de un tema técnico. Carlos, abrimos a las preguntas. Listo. Listo, perfecto, Juan. Sí, porque nuestros participantes han estado bastante activos en el chat y en PIR. Creo que varias de las Sí. preguntas también que nos hicieron inicialmente se han venido respondiendo durante la charla, de ahí el poder hacer las preguntas pues como al final. Bueno, creo que de las primeras preguntas, y me parece que es como clave dentro de todo lo que venías hablando, aquí las estoy abriendo, voy a revisar Voy a como abrir desde aquí, voy a desde contestar la alguna de las primera. que veo acá. Listo, ¿te Dale. parece?
Muy bien. Sí, sí, no hay ningún Mira, aquí hay problema, una sino pregunta en que, la que por ejemplo, dice, Gabriel, dale, dale. aquí, por ejemplo, Gabriel nos hablaba más arriba sobre, y creo que esto es importante, como en esa idea que decías de entre más detallado, más error, dado que si uno tiene un nivel de detalle puede identificar más como esas dolencias, entre comillas, que tienen las empresas. No sé si de pronto podrías como explicar de pronto mejor ese término, porque sí es clave pues dentro de la presentación que acabas de hacer. Muy bien, perfecto. Dale, aquí estoy viendo las preguntas. Dame un segundo. Aquí me faltó una. ¿Me repites esa que estaba aquí tratando de verlas aquí? Discúlpame, Carlos. Tranquilo. Dale, Nos dice acá Gabriel que no comprende el punto en el que mencionabas, entre más detallado, más error puede haber en el la forecast. metodología, sí Muy bien, señor, en el muy forecast. bien. Imagínate lo siguiente y es que, por ejemplo, si nosotros fuésemos a hacer un esquema en el cual vamos a trabajar con una empresa que tiene no cientos, sino miles de SKUs, y no solamente eso, sino que tiene diferentes nodos o centros de distribución, pedirle al área comercial que haga un forecast o un pronóstico a nivel de SKU por SKU para cada uno de los diferentes nodos y para cada uno de los diferentes 6 meses hacia adelante, mientras más detallado hay una probabilidad que haya más error. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos hacia atrás y acumulamos ese forecast, ya no solamente a nivel de SKU o de referencia, sino a nivel de familia, en la medida que el forecast esté más agregado, tiene menos error. A eso es a lo que me refiero. ¿Ok? Perfecto. Sí, creo que era un concepto pues como clave que era importante también irlo como trabajando. Bueno, aquí también nos hace otra pregunta Andrés Maldonado y es, hola Juan, ¿cómo se maneja la demanda típica para el cálculo diario de los amortiguadores? Creo que también lo habías mencionado de pronto brevemente, pero ya es esa demanda típica en la variabilidad propia de la demanda, cómo se puede trabajar y más en el cálculo de los amortiguadores a nivel pues diario, como lo mencionabas, o en la periodicidad pues que se maneja. Muy bien, me voy a volver un poco aquí que es el tamaño de los amortiguadores. Listo, me voy a volver un poquitico hacia acá. Muy bien, en en este componente acá, si nosotros tenemos un producto que tiene una altísima variabilidad, que es este, listo, esa variabilidad entra y afecta directamente la zona roja. Si son productos que tienen una variabilidad más baja, y la variabilidad muchas veces puede darse de dos formas. Inclusive hay unas formas chéveres de determinar cuál es el tipo de variabilidad. Y es, yo puedo tener unos productos que tienen unos consumos que son, por ejemplo, una vez a la semana. Y todas las veces, una vez a la semana, tengo el mismo consumo. O puedo tener productos que vendo todos los días. Y dentro de esos dos patrones puedo tener diferentes tipos de variabilidad. Cuando se está parametrizando los buffers, cuando se está definiendo los buffers, se hace ese análisis de la demanda y de ahí es donde se parametriza estos tipos de elementos. Cuando hay más madurez en este tipo de implementaciones, ahí es donde llega todo el tema de Machine Learning. Más adelante empresas, pero más adelante, no lo recomiendo al principio, empiezan a entender cuáles son sus patrones de demanda y de acuerdo a ese análisis estadístico, después se hace una reconfiguración de los mismos. ¿Ok? O sea que ahí hay un componente, y sí hay un componente estadístico, el análisis de la demanda, sobre todo para determinar o para determinar el tipo de buffer que existe. ¿Ok? Listo, Juan, te agradezco mucho. Bueno, también ya son las 6 de la tarde. Este evento estaba programado hasta las 6, pero debido a la cantidad de preguntas que tenemos y a lo interesante, importante que sabemos que es este tema, vamos a extender nosotros 10 minutos. No Dale, sé, Juan, si te quede bien para dale, tratar de adelante. responder la mayor cantidad de preguntas. Listo. Bueno, continuando entonces, nos pregunta también Edison, ¿cómo TOC puede sincronizarse con el SCM que normalmente pide el pronóstico como base del abastecimiento, a diferencia de TOC que dé más importancia a los amortiguadores? No sé si de pronto Sí, la está clara pregunta la es clara. pregunta. Mira, nosotros nacimos en TOC, es más, parte de esto hoy tenemos todavía una elevadísima conexión con teoría de las restricciones. Eh, eh, Inclusive en algunos casos nosotros mezclamos tipos de amortiguadores
y tenemos, o sea, aquí hablo específicamente por WA, nosotros somos agnósticos en ese caso, y es que utilizamos buffers de TOC, utilizamos buffers de DMRP, y en algunos casos utilizamos puro y duro MRP, ¿no es cierto? Eso depende del diseño y depende de la necesidad de lo que se esté teniendo. Los buffers de TOC, de teoría de las restricciones, son buffers que responden, y los algoritmos que tienen son buffers que responden muy bien ante algunos cambios bruscos de la demanda. Son unos algoritmos muy potentes y son, o sea, la lógica que a veces usted no entiende por lo simple, mucho hace que en muchos casos reaccionen bien y son suficientemente buenos. El problema es que no se o una Juan, qué palabra. pena, se te está escuchando como entrecortado. No, todavía está como entrecortado. Haceme un favor, yo tengo aquí el plan B en el celular. Ahí funciona, ahí te escucho bien. ¿Tú me escuchas ahí? Sí, sí, ya te escuchamos bien. Voy a... Espérate un momentico, voy a estar aquí por si alguna cosa para mirar, voy a quitar aquí. Bueno, entonces, No, no está no, funcionando. No. muy bien. Bueno, voy a pasarme aquí al celular como plan B, listo. Deme un segundo. Ok, ¿Me escuchan ahí? sí. Sí, Juan, ahí sí ya te escuchamos. Muy bien. Voy a utilizar aquí el plan B. Entonces, Claro que sí. lo que les comentaba es que en muchos casos, lo que tiene que ver, y voy a hablar, ojo con lo que voy a decir acá, en el sentido de que DDMRP, al tener como mecanismo de dimensionamiento el consumo promedio diario, es más fácil poder conectar el forecast y el pronóstico al dimensionamiento del buffer. Entonces, la comparación, y muchas veces nosotros tenemos implementaciones inclusive que venían de teoría de las restricciones y funcionan muy bien. Hay empresas inclusive que implementamos hace 8 años con teoría de las restricciones y funcionan muy bien. Pero hay entornos en los cuales para mirar hacia el futuro y poderse conectar con un forecast es más difícil, mientras que cuando uno hace un análisis de consumo promedio diario histórico contra consumo promedio futuro, a través de los buffers de DMRP es más fácil hacer la conexión. ¿Listo? Listo, Juan, te agradezco mucho. También ahí creo que fue muy clara la respuesta. También nos pregunta acá Sergio, y creo que es muy importante en esta pregunta, dado el trabajo que tiene el manejo del sistema de Demand Driven, ¿para qué tipos de materiales es recomendable usar este sistema? ¿O aplica para todos los materiales independiente de la clasificación ABC? Muy bien, primero hay que entender que en este caso la clasificación ABC podría ayudar para uno entender cuáles son los productos de mayor impacto, pero realmente lo que es importante acá, partamos de una base y es que un modelo de estos, uno trata y lo que busca es lograr una altísima disponibilidad. Posiblemente cuando uno hace un análisis de la demanda, es el análisis de la demanda lo que lo lleva a hacer la parametrización de los productos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí empieza a pasar algo que se llama la velocidad. Y en la velocidad uno encuentra, por ejemplo, que son unos que se llaman high runners o slow movers. High runners son aquellos productos de alta velocidad y slow movers son aquellos productos lentos. Ahí la categorización a veces no cobra tanta importancia, sino que empezamos a mirar sobre todo contra perfiles de demanda. Pero puede pasar y el ABC nos puede ayudar, por ejemplo, a entender, por ejemplo, que si yo tengo un producto A que atiende un cliente A y yo encuentro esa combinación de dos, pues puedo determinar y concentrarme en que esos productos que tienen AA tengan todavía una mayor disponibilidad y me concentro en el análisis posterior para garantizar la máxima disponibilidad. Sirve para el enfoque, pero no necesariamente para la clasificación de los inventarios. Voy a decir algo sobre lo que estaban hablando ahorita sobre tipos de productos, porque ahorita vi algo de la pregunta. Muy bien, hay que entender que, como les contaba hace un momento, DMRP hace parte de un diseño más grande
que se llama Adaptive SNOP, todo lo que es el sistema, el modelo adaptativo guiado por la demanda. DDMRP es uno de 3 buffers. Existen 3 tipos de buffers. Buffer de cantidad, que es el que administra DDMRP, buffer de tiempo y buffer de capacidad. Cuando estamos en entornos MTO o Make to Order, ya tenemos que hacer uso de los otros 2 buffers. Y ahí ya estamos entrando a otro modelo de planeación, que es otro esquema distinto, y ya no estamos hablando de DDMRP, estamos hablando de DDOM, que se llama Demand Driven Operating Model, que ya es otro cuento distinto. DDMRP es el modelo de gestión de inventarios, ¿no es cierto? Es el modelo que está asociado al MRP. Alguien me preguntaba sobre dónde entra la cuerda. La cuerda es más un principio, un concepto de Drawn Buffer Rope, que es todo lo que es el concepto asociado a la gestión de la programación finita y sobre todo es otro esquema. Ese es complementario a DDMRP, pero no es DDMRP. ¿Me hago entender? Sí, Juan. De hecho, sí es importante hacer como la distinción porque todos preguntan por DDMRP. Bueno, Sí. yo creo que dado el tiempo tenemos como espacio para otras dos preguntas que nos formulan acá. Una la formula Wilfer Gutiérrez y es ¿cómo puede conectarse el proceso de SNOP que está basado mayormente en forecasting con la propuesta de DMRP? Creo que va muy asociado con este último comentario que hiciste. Te escuché entrecortado esa última parte. ¿Me repites el último pedacito, por favor? Claro que sí. La pregunta que nos hace Wilfer es ¿cómo puede conectarse el proceso SNOP, que es basado mayormente en forecasting, con la propuesta del Demand Driven MRP? Creo que va muy asociado con lo que dijiste en la última parte. Es una excelente pregunta. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que existen 5 pasos. El primer paso es el posicionamiento. El segundo paso es definir los perfiles y niveles. El tercer paso, el posicionamiento, perfiles y niveles y el dimensionamiento. Lo que tiene que ver con el tercer paso, con los ajustes dinámicos, perdón, el dimensionamiento del segundo. Tercer paso, que son los ajustes dinámicos. En el tercer paso de DMRP, en los ajustes dinámicos, es cuando entran los ciclos de SNOP o de PBO. En ese paso es cuando tomamos la decisión y debemos estar verificando si el pasado es muy distinto al futuro. ¿Qué quiere decir eso? Si del proceso de planeación o del forecast yo veo que ventas me está diciendo que hacia futuro, en el futuro relevante, que es un lead time hacia adelante, yo voy a tener unos cambios en la demanda superiores al 50%, algo tendré que hacer y seguramente el pasado no va a alcanzar a absorber eso. Si estoy viendo cambios de más del 50%, del 60%, del 70%, seguramente tendré que empezar a poner más atención hacia el futuro y dimensionar mis buffers para esperar esa demanda. Sin embargo, si yo veo que el forecast, el pronóstico que viene hacia adelante, está entre un 20, un 15, un 30%, yo le digo con tranquilidad que no haga nada, que el buffer va a absorber esa variabilidad que viene hacia adelante y más bien espérese a la demanda real. ¿Ok? O sea que sí es muy importante y debe haber un proceso en el cual debe haber una reconciliación con el forecast. Carlos, ¿me permites contestar una pregunta que estoy viendo acá? Claro que sí, Mira, profe, adelante. Aquí hay un componente que pregunta Daniel y es capturar en qué consiste la captura de la demanda real, de la demanda extraordinaria. Miren, la demanda ordinaria no le genera problema a estos modelos. Es más, uno puede con un modelo estadístico sencillo simplemente acondicionar los buffers a esa estacionalidad. Lo que mata este modelo y cualquiera de estos modelos es la demanda extraordinaria. ¿Y cuál es la demanda extraordinaria? Una promoción no avisada, un cambio de precio no avisado, una introducción de un nuevo producto. Cualquiera de estos elementos son los que terminan de dañar. Por eso es que aquí no nos podemos desconectar de lo que viene hacia el futuro, pero sí tenemos que tener un enfoque distinto de lo que viene del futuro. Cuando uno monta estos modelos, hay un cambio dramático en la forma como se comunica ventas y operaciones. Y es que le pedimos al área de ventas, mejor dicho, le decimos, vea, ¿sabe qué? Déjenos que la demanda extraordinaria yo la manejo. Yo la manejo y los buffers la absorben. Eso sí, déme unas mejores señales de la demanda extraordinaria. Ese es un cambio no menor.
Juan, te agradezco muchísimo y creo que esa última pregunta también fue bastante relevante. Y creo que ya con esto podemos también cerrar como este espacio por respeto a las personas que se iban conectando. Nos la pregunta Jaime Castro y es, ¿con qué criterio definen si usan el forecast o el histórico como driver para el dimensionamiento de los buffers? Mira, creo que ya hay parte lo contesté, pero voy otra vez porque ese es un tema muy importante. Primero, pues si la historia no es confiable o relevante, por ejemplo, si tenemos un nuevo producto que está saliendo al mercado, la historia no nos dice nada. Entonces, normalmente saldremos con el forecast mientras vamos construyendo historia, y cuando consideremos que pasa un cierto tiempo de historia, podemos montar una comparación entre el pasado y el futuro. Lo que normalmente nosotros hacemos es estar monitoreando el futuro y el pasado, y si vemos unas diferencias dentro de unos rangos porcentuales, tomamos acción. Si no, deje que el buffer trabaje tranquilamente. Perfecto, Juan. Bueno, no sé si de pronto haces alguna pregunta ahí entre todas las que tenemos. Yo sé que quedaron varias preguntas por responder. Vamos a tratar de darle respuesta vía correo electrónico a esas preguntas que quedaron pendientes. Sin embargo, pues por temas de tiempo sí creo que, y por respeto a las personas que se conectaron desde las 5, creo que es oportuno pues cerrar el espacio. Quisiera saber de pronto, Juan, si tienes alguna idea de cierre o algún comentario de cierre que te gustaría hacer. Sí, miren, yo quisiera hacer énfasis en que esto no es mágico, ¿no es cierto? Yo quisiera hacer énfasis en que hoy las empresas tienen bastante sentido común. Yo quisiera hacer énfasis en que realmente las fórmulas que están asociadas a esto son muy simples. Quisiera hacer énfasis en que hoy hay que entender que precisamente lo que se requiere es tener unos mecanismos simples de planeación, que den unas señales que sean claras para el resto de las personas, y que si se van a meter o a montarse a estudiar este tipo de cosas, pues primero estudien, analicen y entiendan que esto tiene mucho más de gestión del cambio que cualquier otra cosa. ¿Ok? Muchas gracias, Juan Camilo, por tu tiempo, por habernos dado este espacio que espero que para todos los asistentes haya sido bastante instructivo para todos. Les agradezco casi a las 150 más de 150 personas que se quedaron conectadas con nosotros en este espacio, en estos 15 minutos de más. Simplemente invitarlos a nuestro siguiente webinar, gestión de la cadena de suministro frente a la nueva normalidad. Eso lo vamos a tener en este mismo espacio el próximo jueves. Los invitamos pues a todos para que se conecten. De nuevo, por recordarles, estos eventos los estamos haciendo desde la especialización en dirección de gestión, en dirección de operaciones y logística, y pues varios de los temas, este en específico también se toca dentro de la especialización, por lo cual siempre pues hacemos la invitación a la especialización, quienes estén interesados, pues ahí están los contactos de las personas encargadas y de nuestras asesoras comerciales. No siendo más, pues agradecerles a todos por haber de nuevo aceptado la invitación que hacemos desde el laboratorio, por conectarse a este espacio. Juan Camilo, de nuevo, mil gracias por tu tiempo. Muchísimo Creo que gusto. fue bastante instructivo para todos. La grabación de este evento se la vamos a estar enviando a todos por correo electrónico. A todos los quienes se inscribieron, muchas gracias pues por su tiempo. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias. Feliz tarde.